Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada especial en la que hemos preparado un programa diferente relacionado con este aniversario 173 de la Constitución de la República. Es importante conocer nuestra Carta Magna e identificar para qué nos sirve, cómo la hemos estado utilizando y cuáles son las posibilidades de que cada vez más la institucionalidad de la República Dominicana pueda fortalecerse a partir de lo que establece la Constitución de la República. Por eso hemos decidido invitar para la jornada de hoy a tres especialistas, tres panelistas que nos acompañarán para analizar la Constitución de la República en el contexto actual. De izquierda a derecha nos acompaña David Álvarez, filósofo y además vicerrector del campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el abogado Antonio Medina Calcaño, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el abogado Cristóbal Rodríguez, que es doctor en Derecho Constitucional. Bienvenidos todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de comenzar esta conversación con ustedes y a propósito de este 173 aniversario de la Constitución de la República, es importante conocer los procesos de transformación que ha sufrido nuestra Constitución. Vamos a ver este reportaje que ha preparado nuestro compañero Junior Ramírez al respecto. La Constitución es el documento más importante de una nación porque mediante ella se organiza el Estado, se establecen los derechos fundamentales de las personas y la función de los poderes públicos. El 6 de noviembre de 1844, en la ciudad de San Cristóbal, se reunió un grupo de dominicanos con el objetivo de proclamar la primera Constitución y así consumar la conformación de la República que meses antes, el 27 de febrero de ese mismo año, había declarado el inicio de la Guerra de Independencia mediante la separación de Haití. El inicio de la Constitución del 6 de noviembre es el manifiesto de 1844, proclamada la independencia el 27 de febrero y proclamado el general Pedro Santana como presidente de la naciente república, las contradicciones entre trinitarios y conservadores no se hicieron esperar. El texto que dio origen a nuestra primera Carta Magna no fue en principio aceptado por el general Pedro Santana, quien exigió poderes dictatoriales, dando paso a que se incluya el artículo 210, el cual facultaba dar todas las órdenes y decretos que le convenían sin que recaiga sobre él responsabilidad alguna. Aprovechando esta disposición como si fuera una licencia para asesinar, Santana ordenó el fusilamiento de destacados héroes nacionales. Tal es el caso de María Trinidad Sánchez, el general Antonio Duvergé y al patricio Francisco del Rosario Sánchez, entre otros. La Constitución de 1844 es liberal, solo que en la práctica sirvió al propósito de un poder autoritario. Para el historiador Roberto Casá, las constituciones más liberales en la historia republicana lo han sido la de Moca y la del profesor Juan Bosch. Los más liberales, sí, porque ni siquiera en la época del Partido Azul hubo un gran empeño en hacer constituciones muy liberales, quiero decir muy liberales. Eran todas liberales, aún las de Buenaventura Báez, pero de los gobiernos de los 6 años, el gobierno de los 6 años, pero en definitiva estaban trabadas por componentes autoritarios. Por ejemplo, en 1880 hay un cambio constitucional que le acuerda plenas facultades dictatoriales al presidente liberal Fernando Arturo de Meriño, sacerdote, pocos años después arzobispo del país. Es una persona de una tradición republicana y democrática tremenda, pero sin embargo para gobernar y aplastar a los caudillos, para mantenerse en el poder, tuvo que acudir con pleno apoyo incluso del gran líder de este partido, Gregorio Luperón, a la implantación legal de una dictadura. De la primera Constitución proclamada en 1844 es poco lo que queda, debido a que durante la historia han sido muchas sus reformas. Las motivaciones de las reformas pueden ser varias. Ahora, yo diría que hay algunas que llaman más la atención. Facultades del presidente. Duración del periodo del presidente. En su ánimo democrático, por ejemplo, Luperón, en la Constitución que promueve,
en 1880, durante su gobierno provisional, establece un gobierno de 2 años. Es decir, se llegaba al criterio de que mientras menos durara el presidente, más garantías democráticas había. Pero Ulises Heró ya en 1886 derogó este precepto y volvió en 1886. Es decir, que yo diría que alrededor de las competencias del Ejecutivo, de sus relaciones con otras instancias del Estado, particularmente los poderes legislativo y judicial, es que han girado los debates principales en materia constitucional. A partir de 1844, la Carta Sustantiva de la Nación ha sido objeto de 39 modificaciones. A lo largo de la historia, 15 gobernantes dominicanos han cambiado la Constitución de acuerdo a los intereses del momento, como el debate del establecimiento o no de la reelección presidencial y el empeño de los gobernantes de obtener poder, entre ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Rafael Leonidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el actual presidente Danilo Medina. Junior Ramírez, El Día. Gracias a nuestro compañero Junior Ramírez por este reportaje que muestra la cantidad de transformaciones que ha tenido nuestra Constitución. Vamos a empezar por ahí. Analicemos la Constitución Dominicana en el contexto nuestro. Se supone que la Constitución de cualquier nación es la ley de leyes, que sirve de base para todo lo que se aprueba posteriormente en el Congreso de cada nación. En República Dominicana, ¿cómo nos encontramos en este momento si analizamos el respeto o no a la Constitución que tenemos? Bueno, el problema fundamental de la sociedad dominicana es la falta de institucionalidad. Somos un país sobrelegislado y con constituciones, y en el caso específico de la Constitución del 2010, es una constitución de avanzada, una constitución progresista que contempla derechos, bueno, y todos conocemos su contenido y la importancia y el impacto que ha tenido en la sociedad dominicana. Pero se cumplen esos principios. ¿Dónde está la institucionalidad de la República Dominicana? Y es un problema que lo venimos arrastrando históricamente. La Constitución Dominicana ha sido modificada en innumerables ocasiones, alrededor de 40 ocasiones ha sido modificada. Y salvo excepciones, todas esas modificaciones han sido producto de coyunturas políticas, de intereses del momento, de los gobernantes, de los partidos, de las clases dominantes, donde no se tiene en cuenta lo que es el interés general de la nación. Tenemos la Constitución de Juan Bosch, una constitución que marca y que es un referente, y por supuesto la Constitución del 2010, que marca un antes y un después, por la importancia y el impacto, porque fue una reforma integral la que se produjo con la Constitución del 2010. Pero el problema está, se aplican esos principios. Producto de esa Constitución, eso trae como consecuencia una serie de leyes que deben de ser aprobadas. Han sido aprobadas esas leyes, se han puesto en ejecución. Entonces, el problema fundamental, esencial, y nosotros lo vemos así, es la falta de institucionalidad. Tenemos las leyes, pero se aplican las leyes. Existe el imperio de la ley en la República Dominicana y es un problema que debe de ser objeto de análisis, sobre todo hoy que celebramos el 173 aniversario de la Constitución. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se vio precisado a crear una comisión para darle seguimiento a la ejecución de la sentencia, porque las sentencias del Tribunal Constitucional no se están aplicando. O sea, se falla, es decir, pero no se falla, pero no se ejecutan. Exacto. Entonces, hay problemas serios, y no solo a ese nivel,
sino una serie de mandatos y de preceptos que están contenidos en la Constitución. Se aplican. Ahí está el caso más elemental, la ley esta de declaración jurada, que se constitucionalizó eso como parte de la proscripción de la corrupción y una manera de controlar. Pero muchos legisladores incumplen con esa ley. Entonces, ¿qué mensaje se le está mandando a la población de quienes son los operadores, los actores fundamentales y son los principales incumplidores de la ley? Cristóbal, yo sé que estuviste muy involucrado en el proceso de reforma del año 2010. Digamos que la aprobación de la reciente Constitución fue exclusivamente para tratar el tema de la posibilidad de reelección o no del presidente, así que al hablar de una reforma constitucional concreta y grande e importante, la del 2010 es nuestra referencia más reciente. Al día de hoy, 7 años después de esa reforma constitucional, ¿en qué contexto nos encontramos? ¿De qué ha servido? ¿Se transformó realmente la República Dominicana a partir de esa Constitución y se ha respetado lo que allí se falló y las intenciones que se tuvieron en el momento? Mira, yo pienso que ponderar los niveles de incidencia que en la vida ciudadana y en la vida política ha tenido la Constitución Dominicana amerita verlo desde dos puntos de vista. Yo pienso que la Constitución del 2010 desde un enfoque de la vinculación de la ciudadanía con una parte apreciable de sus disposiciones ha representado un paso significativo de avance en la generación de conciencia ciudadana sobre los derechos que le asisten. Yo creo que a eso contribuyó el efecto pedagógico que el dilatado debate del proceso de reforma constitucional que se materializó en el 2010 propició. Yo pienso que hoy hay más gente consciente de sus derechos, y no solo conscientes, hay más organizaciones, más ciudadanos que cotidianamente están reclamando derechos en los tribunales, y yo pienso que eso es positivo y creo que tiene que ver directamente con la pedagogía jurídica que implicó el proceso de debate. Sin embargo, como contrapartida, cuando la vemos desde su incidencia en el accionar de las instituciones y de los responsables de las instituciones del Estado, entonces lo que uno ve es un divorcio. Nosotros tenemos un proceso un poco esquizoide en el que hay una ciudadanía empoderada de sus derechos, reclamando sus derechos, movimientos sociales en ascenso creciente en distintas áreas de la vida pública, por un lado, teniendo como base el marco jurídico que ofrece la Constitución para la defensa de sus derechos, y por otro, tenemos una autoridad digamos, reticente a convertir en cosa viva las disposiciones de la Constitución que los ciudadanos reclaman en su provecho. Pero son esas mismas autoridades o parte de ellas las que fallaron esa Constitución, la que la aprobaron, la que la discutieron. Estamos diciendo eso, ¿no? Los legisladores, por ejemplo, y gran parte de la clase política de nuestro país se pasó, ¿cuánto? Años. Casi 4 años. Discutiendo esta nueva Constitución de la República. Entonces, ¿cómo es posible entender que es esa misma clase política la que se resiste a respetar la Constitución? Bueno, hay que entender lo que es una Constitución, las constituciones modernas y de dónde provienen. Yo creo que es el mejor aporte que puedo hacer en este debate ahora mismo. Una Constitución, su antítesis natural es la voluntad del rey o del príncipe o del dictador. Las constituciones surgen para establecer un orden de derechos. Y es curioso, las constituciones actuales provienen de filósofos de la época moderna que planteaban que en la época primitiva los seres humanos se dieron un contrato social. Lo curioso es que eso nunca ocurrió en la época primitiva, era un mito que ellos tenían en su cabeza. Estoy hablando de autores como Leibniz, Hobbes, Locke. Pero lo que sí es cierto es que cuando la burguesía en ascenso comenzó a propiciar revoluciones como la norteamericana, que fue independentista, o la francesa,
sentían la necesidad de hacer un nuevo contrato. O sea, era necesario establecer un contrato de esos sectores sociales para organizar la sociedad. Así tú te encuentras con una sociedad como la norteamericana, a nivel de lo que son principios constitucionales, es muy escueta. Es extremadamente breve, pequeña y prácticamente sin ninguna modificación sustancial, salvo aclaraciones que ellos hacen en algún momento. En las sociedades iberoamericanas, latinoamericanas y en el caso de la sociedad dominicana, quizás tratando de imitar un modelo, mucha de la construcción constitucional no responde a las necesidades de grupos sociales, políticos, económicos, tratando de establecer reglas de juego, sino a algo que dijo Cristóbal, una palabrita que hay que prestarle atención, a una cierta voluntad pedagógica de tratar de construir ciudadanía. Fíjate bien que son dos caminos diferentes. O la Constitución se hace para ponernos de acuerdo porque están chocando los intereses, o la Constitución, una no excluye la otra, ambas tienen esa doble dinámica, o la Constitución se hace para formar la sociedad que deseamos. Por ejemplo, el caso español actual, con el caso de Cataluña. Yo estoy leyendo todos los que están opinando y a nivel de grandes juristas de allá de España hay un consenso creciente de que la Constitución del 78 español llegó a su fin. Es necesario un nuevo pacto, un nuevo contrato social. España necesita una nueva Constitución que reconozca nuevas realidades. Entonces yo creo que en el caso dominicano seguimos con mucho énfasis en lo pedagógico, queremos tener constituciones muy bonitas, muy garantistas, con muchos derechos. Eso ayuda a que la ciudadanía se empodere, pero eso no responde en la medida en que la conoce. La conoce, nota que le es ventajoso mucho de lo que plantea ahí, pero no responde a un estado de la cuestión de los grupos sociales, políticos y económicos en conflictos con intereses diferentes que pactan eso. Por ejemplo, hay dos investigadores egresados de la Pucamaime que trabajan con nosotros, Sean Fernández y Alejandra Valerio, abogados ambos, jóvenes, que hicieron una investigación de las reformas constitucionales dominicanas y descubrieron que casi en la mayor parte de los casos, si no en todos, siempre había una motivación de resolver el problema de reelección, no reelección o por cuánto tiempo. Es decir, sí, todo el resto, por lo que tú quieras, estoy siendo exagerado, pero lo fundamental es aclarar si va a haber reelección, si no va a ser reelección, por cuánto tiempo, cuánto no, cuánto sí, nunca jamás, algún día, cuando venga el reino de los cielos. Entonces, yo creo que ese es un problema de la sociedad dominicana, camino de su institucionalización, que refleja el estado de los conflictos, el desarrollo, los atrasos que tenemos, lo que vemos de otra sociedad y que deseamos para la nuestra. Yo creo que eso todo lo resume en ese proceso. La importancia de la Constitución, o sea, en ese mismo contexto, digamos, vámonos por ahí mismo, en términos de derecho y en términos de uso, ¿por qué es tan importante la Constitución y por qué entonces tenemos una clase política que la irrespeta constantemente? La vida en sociedad requiere de regulaciones, de controles. El Estado es el órgano que le da eficacia y validez a la normativa jurídica y la Constitución es una ley sustantiva. Nosotros tenemos una ley, una Constitución, que es la Constitución del 2010 y toda Constitución es un ente vivo, es un ente vivo que se reforma o se transforma de acuerdo a las realidades sociales, porque no vamos a tener una Constitución ahí inalterable en el tiempo, pero tampoco eso justifica esas modificaciones permanentes que casi siempre responden a intereses particulares y a coyunturas determinadas, y como bien dijo el doctor, la investigación que se hizo, la mayoría de las modificaciones constitucionales han respondido a el tema reelección o intereses de los gobernantes del momento y de la clase dominante. Nosotros tenemos una constitución, la Constitución del 2010, que es una constitución integral, que recoge muchos derechos y ha tenido un impacto positivo en la sociedad dominicana. Hoy tenemos un órgano que es el Tribunal Constitucional, que eso no existía antes.
Y lo que es el control difuso de la Constitución, bueno, ya eso ameritaría una explicación más detallada. Pero la aprobación de esa Constitución implicaba la aprobación de una serie de leyes para que esos principios entraran en vigencia. Pero no obstante eso, y lo que decía Cristóbal, lo que es la pedagogía constitucional, la importancia de ir creando una cultura constitucional en la República Dominicana. Y por ejemplo nosotros como universidad, conjuntamente con el Tribunal Constitucional, hemos desarrollado jornadas importantes de educación cívica con relación a la Constitución, cumpliendo con lo que establece el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, de la obligatoriedad de enseñar la Constitución para que los ciudadanos se empoderen, conozcan sus derechos, pero también sus deberes, lo que es el imperio de la ley, el respeto por la Constitución. Pero hay un problema de por medio. Las clases dominantes tienen la voluntad política de ejecutar eso, de ejercer eso, de poner en vigencia esos principios que están contenidos en la Constitución. Porque si no, la Constitución es poesía, como dicen, poesía constitucional. Muchos enunciados que están ahí, pero son los propios poderes del Estado los que incumplen la ley. ¿Y cómo se puede justificar esto? O sea, si la propia Constitución de la República establece mecanismos de sanción, correcto, habla de cuáles son las violaciones a la ley, establece principios y derechos y los aclara, y constantemente tenemos los sectores de poder violando lo que establece la misma Constitución, la percepción que se tiene es de que de nada sirve que se duren 4 años discutiendo un documento como este, si al final el poder político puede imponerse y colocarse por encima de la ley, o por lo menos, no sé si estoy errada en esa percepción. Mira, hubo un aristócrata francés que hizo un viaje a América hacia 1830, Alexis de Tocqueville. Y escribió un libro fabuloso, se llama La democracia en América, un clásico del pensamiento político. El profesor David Álvarez lo conoce muy bien y el profesor Medina también, seguro. Hay un pasaje muy hermoso del diagnóstico que hace Tocqueville en ese libro. Él dice, el hombre que hoy estaba ya envuelto en los pañales de su niñez, más o menos, para decir a seguidas que lo que resulta con la vida institucional de un país se parece mucho a ese dato un poco de la biología, que es el nacer del nacimiento de una persona y su evolución. Él dice, cuando lo que resulta en el futuro tiene que ver mucho con cómo iniciamos, en síntesis. Y yo pienso que entender lo que vivimos hoy en República Dominicana exige comprender cómo fue que surgió la vida institucional de este país. La vida institucional de este país surgió en el momento mismo de su materialización, que fue cuando el general Pedro Santana fue llamado en la mañana del 8 de noviembre de 1844 para que jurara y tomara posición como primer presidente constitucional de la República en el caserón viejo de San Cristóbal, donde sesionó la constituyente para que jurara la Constitución. Él se hizo acompañar de su guardia presidencial, y mientras no se reformó, mientras no se articuló el artículo 210 de la Constitución, bajo el influjo de Tomás Bobadilla, él se negó a firmar la Constitución y se negó a juramentarse como primer presidente constitucional. ¿Y qué es lo que significa el artículo 210 de la Constitución de San Cristóbal? El aniquilamiento total de la obra de la constituyente. Es decir, la vida constitucional dominicana surge del avasallamiento del poder, del derecho por el poder, y toda la segunda mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX se le hizo casi imposible, salvo rarísimas excepciones de momentos de, digamos, de surgimiento de una luz del liberalismo en la vida política institucional del país. Es lo que hemos tenido como predominio en nuestra vida política. No se ha construido, se ha consolidado de manera muy sólida, porque hoy se habla mucho, y qué bueno, de los problemas de la impunidad,
de lo que eso significa, pero es que fueron más de 160 años consolidándose esa cultura. No fue una cosa de hoy, ni de ayer, ni de hace 8 años. Son 160, 170 años de una cultura sumamente consolidada. Entonces yo pienso que aquí los problemas de nuestra vida política, de nuestra vida social, no tienen tanto que ver con las reformas normativas o con las reformas constitucionales, tienen sobre todo que ver con la necesidad de ponernos de acuerdo en avanzar hacia un proceso de conformación de una cultura de relacionamiento distinto con la Constitución, con la ley y con las instituciones. Eso es lo que a nosotros nos hace falta como sociedad. Bueno, pues cuando regresemos de esta pausa vamos a poner ejemplos concretos de posibles violaciones a la Constitución, temas que están en debate recientemente y que necesitamos verlo desde el punto de vista constitucional. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momentito. Bueno, continuamos nuestra conversación hablando y analizando a la Constitución de la República Dominicana en el contexto actual. Tenemos el privilegio de tener aquí en el programa en el día de hoy a el filósofo David Álvarez, vicerrector del Campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina Calcaño, y al doctor en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez. Decíamos cuando nos íbamos a la pausa que aterrizaríamos esto al contexto actual. Recientemente se sometió al Congreso Nacional el presupuesto del año 2018 y han comenzado las disputas entre un poder judicial que exige que se cumpla lo que establece la ley, que se le asignen los recursos necesarios para poder funcionar y operar conforme a lo que establecen las leyes. Un poder legislativo que ahora se queja de que le quieren quitar recursos para las exoneraciones que tienen sus legisladores y que a su vez falla un presupuesto que les beneficia bastante al Congreso Nacional, y un país presidencialista donde se entiende que el presidente toma las decisiones de absolutamente todo. ¿Existe en República Dominicana una real separación de los poderes del Estado, o aquí hay choques en ese sentido donde un poder se impone a los demás? Es una expresión de lo que yo afirmaba al principio, de la falta de institucionalidad. ¿Existe en la práctica, en la realidad, la separación de los poderes, o es una ficción? Y eso lo vemos en el caso particular del Poder Judicial. ¿De quién depende el Poder Judicial económicamente? Rogándole al Poder Ejecutivo, al presidente que manden, que cumplan con los 2.66 que establece la ley para la asignación presupuestal y la precariedad en que se desenvuelve este poder. Pero ¿qué ocurre incluso con la forma de designación del Poder Judicial, particularmente de las altas cortes y de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura? Nosotros entendemos que eso es un reflejo también de la debilidad que tiene la llamada independencia de los poderes. Yo soy partidario de la democratización del Consejo de la Magistratura, porque ahí hay una concentración de determinados sectores que son los que determinan, y de hecho hay un poder subordinado económicamente y en otros aspectos, y eso lo vemos, lamentándose el presidente de la Suprema de que no hay una asignación presupuestaria, los tribunales cayéndose en condiciones de alta precariedad. El presidente del Tribunal Constitucional declaró que hay una inequidad en el diseño y elaboración del presupuesto, y eso afecta a muchas instituciones. El Poder Judicial está compuesto de varias patas, esa mesa. ¿Quién designa el Ministerio Público? ¿Existe un Ministerio Público independiente en República Dominicana? ¿Cómo repercute esto en el sistema? O sea, son muchos aspectos que cuestionan la llamada independencia de los poderes, que en lo formal existe, pero en la práctica y en las expresiones de lo que es la realidad política de República Dominicana, todos sabemos que este es un país presidencialista, que todo llega
a la mesa, y no de este presidente, de todos los presidentes, porque es un problema del sistema, de una cultura política que ha afectado a la sociedad dominicana desde que somos nación independiente. David Albert. Sí, Cristóbal planteaba el tema del 210, y es verdad, ese es, dicho en términos cuasi religiosos, el pecado original constitucional, pero también es un reflejo de lo que fue la naturaleza íntima de la sociedad dominicana desde su fundación. Ahí no nos podemos engañar. La Constitución, no quiero desconocerla ni dejar de darle su importancia, pero indudablemente la naturaleza social de la República Dominicana desde su fundación hasta el presente predomina el poder de determinados liderazgos, de determinados grupos, intereses económicos, militares en algún momento. Y el presidencialismo es una nota fuerte, o sea, estamos organizados en base a un poder ejecutivo. Todos los demás, todas las demás instancias municipales, legislativas, judiciales, gravitan en torno a la figura del presidente de turno, sea el que sea del partido que sea y sea del momento que sea. Ahora, tampoco nos engañemos, cuando se luchó mucho por la autonomía municipal, se esperaba una distribución del ingreso que hiciera que los municipios invirtieran más en beneficio de los municipios, ¿se acuerdan? Lo que ha ocurrido en la práctica es que tenemos montones de regidores con salarios que pocos profesionales ganan, una distribución de la sociedad, están tratando de dividirla, que al final la isla Saona va a tener 4 municipios, si seguimos así, y un gasto en nómina para militantes, activistas políticos. Es decir, el municipio en pequeño reproduce lo mismo que está haciendo la presidencia. Nos vamos al Poder Judicial, a muchas de las cortes, la cantidad de discusiones que ha habido sobre salarios, sobre asignaciones de salarios, sobre cantidad de ayudantes, asistentes, que van por encima de lo que necesitan los puestos. A nivel legislativo, el tema de las exoneraciones, que quieren simplemente traer lo que les dé la gana en cualquier momento, el famoso barrilito, es decir, no lo veamos como que si restringimos al Poder Ejecutivo y hacemos que los demás poderes operen, los demás poderes van a operar diferente al Poder Ejecutivo, porque es un problema de la estructura política y de la cultura política. O sea que estamos dañados. No, espérense. Estoy tratando de diagnosticar lo que hay. Okay. Si no tenemos ese diagnóstico claro, vamos a aplicar la medicina incorrecta. Entonces, yo creo que ese es un problema. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es mi argumento personal. Ocurre eso porque el desarrollo de las fuerzas económicas y políticas de este país les beneficia el status quo, les beneficia el grado de corrupción que hay. El día en que eso no les beneficie, especialmente a los grandes sectores económicos, en ese mismo momento van a comenzar a restringir al Estado en ese tipo de prácticas. Mientras eso siga beneficiando a gran parte de los sectores económicos dominantes de este país y gran parte de los sectores vinculados a la política, este estado de corrupción y de buscar ventaja se va a mantener. Hay movimientos, ya creo que más o menos se sugirieron, hay movimientos como la Marcha Verde, que es un reclamo de un sector de la clase media, dice, estamos hartos de estarle pagando a toda esta gente unos lujos y unos beneficios, tomando los recursos que estamos aportando con nuestros impuestos. Y hay acciones como la que está ocurriendo con Odebrecht y todo el escándalo, que porque viene de fuera, se le está prestando más atención de la cuenta. Si fuera un asunto íntimo, interno, ya estaría totalmente diluido y nadie sabría por dónde anda eso. Pero como viene de fuera, se le tiene que dar algún tipo de respuesta, y al final la respuesta se fue diluyendo paulatinamente. Fíjense bien que está fuera de los medios en este momento. Nadie sabe dónde está la gente. Bueno, porque hay muchos otros casos, precisamente que relega una primera plana tapa la otra desbordados. Primera plana. Ahora, el tema de la corrupción y de la impunidad ha sido un tema recurrente en el debate público, afortunadamente, sobre todo en el último año, gracias a la Marcha Verde y gracias a la salida del caso de Odebrecht y supongo que a muchos otros casos hizo ese acorde que de verdad estamos desbordados. El reciente caso del jurista Junior Ramírez también, del caso de la OMSA.
Todo esto se le puede atribuir al hecho de que estamos dentro de un régimen presidencialista, al que el Poder Ejecutivo tiene poder por encima del judicial, ¿o dónde están aquí las otras responsabilidades de los demás actores del sistema, Cristóbal? Mira, yo pienso que lo que ha pasado con la transformación del tema de la corrupción en el país, de la fisonomía de la corrupción en el país, que se ha vuelto un fenómeno estructural, y quiero esto decirlo con mucha claridad, no al sistema político, a la sociedad dominicana. Porque si no lo vemos como un problema que atañe a la sociedad dominicana, vamos a correr el riesgo de no poder resolverlo. Porque para mucha gente es un problema de los políticos, y yo creo que los políticos tienen una cuota importante de responsabilidad, y es a quienes probablemente haya más que exigirles el cumplimiento de la ley y el sometimiento al derecho, porque decidieron voluntariamente trabajar para eso, al menos teóricamente. Pero nosotros tenemos un problema en la índole misma de nuestra sociedad, que se ha revelado como favorecedor de la cultura de la corrupción y de la impunidad, que le ha hecho el trabajo más fácil a los políticos y a los dirigentes de los partidos políticos y a las cúpulas de los partidos políticos, el trabajo de la consagración de una cultura de impunidad frente a la corrupción administrativa en el país. Recientemente salía en la encuesta Gallup, se han publicado 2 encuestas recientemente que dan cuenta de cómo los ciudadanos son partícipes de esa mecánica de la corrupción, porque cuando tú vas a una oficina pública, ok, el funcionario público no debe recibir el soborno, pero el ciudadano no debería ofrecerlo. Es simple, no debería. Entonces hay una relación muy estrecha de apañamiento entre sociedad, Estado, funcionarios, que yo pienso que hay que comprender. Yo creo que todo esto en lo que se traduce es en un gran problema con el sistema democrático en la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos en última instancia estamos en un proceso que puede desembocar en una situación crítica para el aparato institucional, que puede desembocar en un colapso institucional si no se imponen a tiempo los correctivos, porque esa situación que yo decía que para mí es clave, de un proceso creciente de empoderamiento y de reclamo efectivo de la ciudadanía, que se encuentra con un valladar de oídos sordos en las instancias institucionales que deben tomar las decisiones, no puede desembocar en nada bueno, porque al final la ciudadanía es la ciudadanía, y el día que se canse y hay indicadores de que está en proceso de hartazgo y de cansancio, indicadores fuertes, entonces aquí puede pasar cualquier cosa. A ver, perdón, déjame hacer un comentario ¿sí? ahí. Como estamos con la Constitución, en último término lo que pasa es que la Constitución que tenemos no refleja la realidad social claramente. Quizás hubo muy buena intención, y aquí tenemos Cristóbal, uno de los que trabajó en ello, había intención de que la Constitución sirviera para ir modelando la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que la realidad del poder, de quienes tienen el poder y se benefician de ello, no le interesa el tipo de sociedad que a lo mejor la Constitución apunta. Entonces, ¿qué ocurre? Habría casi que hacer un ejercicio de diseñar cuál sería la Constitución que reflejara esta sociedad. Y estaríamos hablando de una Constitución donde la corrupción vendría siendo el acápite 1, se permite todo, y que cada quien se defienda como pueda. Lo último que dijo Cristóbal es importante. Si aquí no se le toma en serio el proceso de inquietud, de molestia de la sociedad, especialmente los sectores medios, vamos camino de una crisis, de un quiebre del orden. No sé de qué modalidad, no creo que se repliquen otros modelos, pero aquí vamos camino de eso. Y es básicamente, repito, es la clase media,
La clase media es la que se está sintiendo agobiada. Y tiene por la un fuerza, modelo. la clase media, para empujar esa transformación en medio de ese No son los hartazgo que ha ido Sí. demostrando que siente La clase que media tiene. no es la votante. No, No los que es la- estamos aquí no somos los que elegimos presidente. Son males estructurales. Y los males estructurales son males de fondo, que se reflejan en el comportamiento, en la conducta, en lo que es una cultura. Y la cultura de la corrupción está enraizada en la sociedad dominicana. No solo en la clase política, en el Estado, ¿no?, que es la que más se ve. En la cotidianidad, en comportamientos aparentemente insignificantes, ese tipo de comportamiento y de conducta también se refleja. Y yo diría que el problema no es tanto, bueno, aquí legislaciones hay de sobra. Ya lo dije, nosotros somos un país sobre legislado. No, yo iba a preguntar eso. El porque tema de la la Constitución corrupción habla de la corrupción. No, la proscripción. Pero hemos visto Sí. en más de una ocasión que se dice que el delito no está debidamente identificado, técnicamente hay errores y al final no hemos tenido una sola condena importante por un caso de corrupción en nuestro país. Pero a eso voy. El tema corrupción está Y la Constitución no contemplado habla de eso. en la Constitución de la República, con la proscripción y una serie de aspectos que sancionan y prohíben la Constitución. Pero eso debe de reflejarse en leyes adjetivas que evidentemente pongan en práctica eso. Y existen esas leyes. Por ejemplo, la ley de declaración jurada. La ley de declaración, esta de dominio. ¿Qué ha pasado? extinción de dominio. Exacto. ¿Qué ha pasado con eso? Lo que es el tema corrupción e impunidad está sobre el tapete, claro. Y nosotros lo vemos a diario. Un escándalo relega al otro. Vemos cómo en forma secuencial esa vorágine de situaciones que se han presentado en la sociedad dominicana vinculadas al tema corrupción. El escándalo de la OISOE, el escándalo de los tucanos, el escándalo del CEA, de los terrenos del CEA, el escándalo de los terrenos estos que vendieron de Corde, de los ahí, Tres Brazos. de los Tres Brazos, el La escándalo de la de la compañía esta Odebrecht. ¿Qué ha pasado con todo esto? Esa sea, ¿vamos a iniciativa. hacer una lista aquí? No, Que ahora podemos- el debemos de armar una lista. el escándalo de la ONSA. Han partido las iniciativas para someter a esas personas o a esos funcionarios corruptos de parte de las instancias del Estado o producto de escándalos que han salido y que han obligado incluso a que sean cancelados de forma correcta dichos funcionarios. Entonces, eso evidencia un problema, porque impunidad y corrupción son dos flagelos íntimamente vinculados. Uno genera el otro. Uno sirve el caldo de cultivo, el terreno fértil para que el otro prospere. Pero eso además sirve de modelo a la sociedad, que ven cómo las clases que lo dominan, ¿no?, los sectores de poder, asumen ese tipo de conducta. Entonces los de abajo que dicen, no, yo voy a hacer esto. Porque eso no hay un sistema de consecuencia, porque la sombra de la impunidad, el árbol de la impunidad, lo cubre. Entonces hay un mal de fondo, y no de este gobierno ni del otro. Es un problema estructural que hay que verlo en el fondo, y si ha existido efectivamente la voluntad política para combatirlo, porque se critica y se combate desde la oposición, pero cuando asumimos el poder, ¿qué pasa? Sí. Nos Y que cambiamos. tenemos la forma de, por lo menos, menguar, mitigar esa situación. Se expresa en voluntades y en acciones concretas para combatir este mal. No, entonces Sí. ahí está el problema. Yo creo que hay información a la que hay que recurrir, datos a los que hay que recurrir para un poco entender lo problemático que es. Y para ilustrar lo que decía yo hace un momento sobre cómo esto es un problema de la sociedad. Es decir, la última encuesta de Gallup hoy, creo que en su primera tirada del lunes pasado, reflejaba que para el 89% de la población dominicana
había mucha corrupción administrativa, un nivel exorbitante de corrupción. Sin embargo, para el 62% no es un problema votar por un candidato sindicado de corrupto. Es decir, nosotros, la misma encuesta sigue tirando sus resultados y dice, en la República Dominicana, en los últimos años se están asesinando X cantidad de mujeres, 200, en lo que va de año vamos por cerca de 80 ya. Pero cuando tú ves el lugar que ocupa en la preocupación de la ciudadanía el fenómeno de los feminicidios, creo que está en el 10º lugar. Un problema que para mucha gente es un problema de salud pública. Entonces hay un problema agudo, que hay que saber diagnosticarlo entre los niveles de conciencia ciudadana respecto de los problemas que tenemos como país, como sociedad, como que tiene nuestro sistema político, y el nivel de determinación para, en vez de asumir una actitudes y prácticas que lo que contribuyen es al mantenimiento y la sostenibilidad de esos problemas, sean actitudes y prácticas que tiendan a resolver esos problemas. Y yo pienso que en ese proceso estamos convocados todos, líderes políticos, dirigentes políticos, ciudadanos, todo el mundo, porque es un problema de todos. Bueno, dijimos que íbamos a aterrizar en algunos puntos. Se me queda el tema del principio de igualdad, a propósito del tema de las exoneraciones y los privilegios, porque de eso también habla la Constitución. Claro. Y quiero que hablemos también del derecho a la dignidad, a propósito del debate de la interrupción del embarazo. Vamos a hablar de estos temas cuando regresemos, en un momentito. Correcto. Bueno, nos quedábamos hablando del principio de igualdad a propósito de la aplicación de lo que establece la Constitución de la República, y ustedes mencionaban muy bien cómo el poder político a veces obvia rompe con las leyes y con ese principio. Parecería que en República Dominicana unos son más iguales que otros. Entonces está el tema de las exoneraciones de los legisladores. En esta semana pasada algunos legisladores decían es que esto es un derecho adquirido, obviando incluso las motivaciones iniciales de por qué se creó una ley que permitía a un legislador traer sin pagar impuestos un vehículo al país. Esa ley ha sido modificada ya en múltiples ocasiones, mientras la mayoría de los ciudadanos tienen que pagar impuestos y son los mismos legisladores los que establecen los impuestos que los ciudadanos deben pagar. Ese principio de igualdad está ahí de manera decorativa, no somos iguales ante la ley. ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Mira, brevemente, no somos iguales ni al nacer, porque hay diferentes lugares para nacer. Estoy haciendo un diagnóstico de lo que hay. Ni siquiera somos iguales al morir. No somos iguales cuando nos meten presos. Hay cárceles y cárceles. Bueno, y quejas cuando la cárcel es mala para un funcionario. Exacto, pero y para otro no, y que hay que acomodarlo. Se ponen aire acondicionado y todo. Entonces, eso es un reconocimiento. Yo vuelvo y me centro en la tesis anterior. La Constitución nos refleja la sociedad, pero quienes están llamados a aplicarlas, quienes juran cada 4 años, hacer cumplir la ley y la Constitución, no están interesados en hacer que eso se ejecute, porque tienen una agenda de enriquecimiento personal, de disfrute del poder. Y ahí viene el tema de las exoneraciones. Aquí no hemos podido tener una discusión seria y profunda sobre el sistema de exoneraciones general, que abarca todo, abarcan instituciones sin fines de lucro, educativas, iglesias, zona franca. Aquí tenemos que tener una discusión sobre eso, porque se supone que el Estado, si está hecho para servirle a la sociedad, todos debemos de alguna manera contribuir a su sostenimiento. Cada vez que se estipula una exoneración, y aquí ha habido escándalo en el manejo de exoneraciones tremendas en todos los aspectos, es que le estás quitando al Estado recursos que supuestamente debe tener para poderle servir a la sociedad. Que eso lo hagan los legisladores es todavía mucho más grave. Para los salarios que ellos que la tienen, discusión del presupuesto esté parada
porque se le quieren poner tope a las exoneraciones. Porque ¿Realmente eso se puede es un mecanismo de comprender y presión, justificar señores. esto? Muy bien, todos somos iguales ante la ley y el principio de igualdad está en la Constitución. Nadie puede tener privilegios sobre otros. Todos estamos bajo el imperio de la ley, el mandato. Pero en la práctica eso se cumple. No, aquí hay un sistema de privilegios de una serie de sectores. Porque ¿cómo va a ser que un legislador, y ellos dicen que es un derecho adquirido, o es un privilegio adquirido? Pero no solo los legisladores. Ustedes recuerdan que aquí hay sectores que tienen exoneraciones de combustible, de muchísimos productos, que el común de los ciudadanos tiene que pagar sus impuestos. Entonces, eso refleja las grandes desigualdades que se expresan en todo. Por ejemplo, cuando un personaje de cierto poder político, económico, cae preso, no le habilitan una cárcel especial para que hasta con aire acondicionado. Pero ¿qué ocurre con la gran mayoría de recursos? Sí. Un estado de pánico. Pero vayan a la Victoria. Digo, a cualquiera le daría Ustedes han visitado ir a la cárcel, Victoria. pues. El hacinamiento, el grado de degradación humana que se vive ahí, en esa selva humana, y ha existido la voluntad de resolver la dignidad de esas personas. Entonces, eso es un reflejo y eso se da en todo, absolutamente en todo. Y ese sistema de privilegio es una expresión de las grandes desigualdades que profundizan los problemas que generan precisamente la criminalidad. Porque cuando el joven ve ese modelo, ¿qué hace? Ah, no, yo voy a seguir por ese mismo ritmo, me voy a meter a narcotraficante, voy a comenzar a atracar, porque si los grandes lo hacen y quedan impunes, entonces yo que estoy abajo, ¿qué voy a hacer? Por eso es un factor, multifactorial, o sea, es un fenómeno multifactorial, el problema de la criminalidad, y eso se refleja en todo eso que estamos hablando, en los grandes abismos, en las desigualdades, en esos sectores vulnerables de la sociedad que son afectados por esa situación, cuando ven sus derechos lesionados, derechos que están constitucionalizados y que se expresan en leyes que están ahí. Porque ¿cómo usted va a decir que es un derecho adquirido tener una exoneración abierta de un vehículo de un costo de 6 o 7 millones de pesos? Y venderla. Y venderla. Es constitucional. Porque Yo quiero decir tres cosas sobre eso de la discusión de las exoneraciones en el Congreso. Lo primero es, en este país, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el Congreso Nacional, las cámaras legislativas, desplegaron su rol de contrapeso al Poder Ejecutivo en el proceso de conformación del presupuesto. Es decir, el presupuesto se aprueba como lo remite el Poder Ejecutivo, esa es la norma. Por razones diversas, entre otras porque hay unas exigencias de mayoría súper agravadas para que el Congreso pueda modificar la propuesta de presupuesto general del Estado que le manda el Ejecutivo. Entonces, que el Congreso de la República decida de repente revisar el proyecto para que por una vez que lo hace, el motivo sea La exoneración. garantizar el mantenimiento de un esquema sin límite de exoneraciones, es una cosa que debe ponernos a reflexionar de verdad. Primera cosa. Segundo, nadie tiene derecho a tener una exoneración, porque las exoneraciones son un privilegio, y los privilegios son la antítesis de los derechos. Y tercera cuestión, si el privilegio de la exoneración es un problema en sí, y apuntaba David que es algo que va mucho más allá del ámbito congresual,
Si eso plantea un problema en sí mismo, yo creo que es un problema todavía mayor la estructura de negocios que se ha articulado en el país alrededor de las exoneraciones de vehículos desde el Congreso. Solo hay que alguien que tenga el tiempo para ello buscar en los registros de la Dirección General de Impuestos Internos los vehículos de superlujo que se importan a la República Dominicana. La gran mayoría son traídos a través de las exoneraciones de legisladores. Por eso es que no quieren un límite de $100,000, porque es que eso lastimaría el negocio de muchos. Entonces, es un problema complejo. Es un problema complejo. No es Yo la misma pienso que Constitución de la que entrada no debe establece. existir. De entrada es un privilegio inconstitucional. Pero además no es la misma Constitución la que establece en el artículo 146 o 147, más o menos, cuando habla de la corrupción, de la proscripción de la corrupción. El hecho de que una persona prevaliéndose Nadie puede legislar de en su propio poder, de su poder, haga negocios, por ejemplo, con legislar para su beneficio. Pero no solamente eso, es que utilizando esa exoneración que se le otorga de manera particular y personal al legislador, él utilice ese privilegio para a la vez enriquecerse, porque muchos de esos vehículos de lujo no necesariamente son del legislador, sino que se lo vende a alguien que tiene la cantidad de recursos suficientes como para comprarse un vehículo de cientos de miles de dólares, pero que no tiene dinero para pagar lo que cuesta eso en impuestos a aduana. Y de esa manera, entonces, limita la cantidad de ingresos que pudieran recibir aduanas por ese concepto de manera específica. Esas exoneraciones fueron concebidas, supuestamente, para que los legisladores del interior pudieran trasladarse. Es un vehículo, digamos, utilitario, pero eso fue degenerando. Entonces son 2 exoneraciones, porque en 4 años... una cada 2 años, porque en el periodo de 6 recibieron 3. Es correcto, entonces eso se ha convertido en un negocio, porque cada exoneración de esas, que son abiertas, se importan vehículos de 7, 8, 10, hasta 10 millones, porque hay vehículos que cuestan 10 millones de pesos. Entonces, eso es un negocio redondo, y eso debe absolutamente de modificarse, porque eso manda una señal muy negativa a la sociedad, y más aún de quienes son los autores, los que legislan entonces como una sociedad. Perdón, hay una pista buena en esta. Fíjense bien cómo es imposible hacer pasar una regulación al financiamiento de los partidos. Es decir, cuando tú hilvanas todo eso, te das cuenta que hay un patrón de corrupción que se quiere organizar para garantizar mayores enriquecimientos. No solo las exoneraciones, es que no se quiere controlar el financiamiento de los partidos. Que uno de los puntos neurálgicos en la discusión de la ley de partido político. Aquí hay funcionarios que a la hora de negociar salarios establecen un monto y dicen, págame a partir de ahí para que cubra los impuestos. O sea, hay funcionarios de alto nivel que te dicen a ti, yo quiero ganar tal cantidad, pero no quiero que los impuestos me los retiren. Entonces súbemelo para pagar de ahí impuestos y que me quede limpio. Una indexación previa. Señores, es que estamos hablando, hay transportistas que manejan volúmenes enormes de exoneraciones. Es decir, claro, es que, vuelvo y repito, es lo político, pero lo político lleva a que hay una generalización de la corrupción y dice, pero espérate, aquí todos estamos robando, así que no hay ningún problema. Una cultura. Yo sé que dije que hay otros temas relacionados con la discusión de la Constitución, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo, que no podemos dejar de lado y obviar. Pero como nos hemos centrado mucho, aparentemente todo está ligado con el tema de la debilidad institucional. Exacto, y la corrupción. Ese es el fondo del problema. El tema de la discusión sobre la interrupción del embarazo, si es constitucional o no, pasa por ese mismo sedazo de si es que las estructuras son débiles, si es que no funcionan. ¿Es constitucional o es inconstitucional que aquí se discuta la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo las 3 causales que se han estado motivando, que son cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el desarrollo del feto sea incompatible con la vida, o cuando el embarazo sea producto de violación o incesto? De violación. Yo tengo muchas objeciones a ese tema, no solamente por mis convicciones de carácter filosófico y religioso,
sino porque eso te oculta una serie de temas que no se quieren tratar, que son previos. El primero es yo me atrevo a decir millones, porque son más de 1 millón, de niños y niñas pobres que viven en situación de hacinamiento, que son acosados sexualmente, que son violados en toda la geografía nacional y no se quiere hacer nada con ellos. Entonces lo que se le está buscando son propuestas que solucionen el problema al final de la cadena para caer gracioso en torno a un contexto mundial donde eso se está promoviendo. ¿Y no se puede trabajar en ambas vertientes? Yo estoy a favor de que trabajemos en la primera vertiente, resolvamos eso donde todos estamos de acuerdo. O sea, ninguna instancia religiosa en contra del aborto y ningún grupo a favor del aborto va a rechazar el que comencemos a trabajar el tema de proteger sobre todo a las niñas, pero a los niños también, porque hay todo un drama con los niños, para preservar su integridad como seres humanos, su sanidad de vivir y desarrollarse, evitar ser violentados, y los mayores violadores son básicamente padres, tíos, hermanos mayores, vecinos, el padrino, maestros, figuras de autoridad para el entorno de ellos. Y estamos hablando de que representan posiblemente esos niños mucho más de la mitad de la niñez dominicana, y nadie quiere tocar el tema ni meterle la mano a eso. Eso es una parte de los 3 puntos, y hay otros puntos que tienen que ver, por ejemplo, con eso, con el desarrollo de un feto que sea incompatible con la vida, o el hecho de que la mujer embarazada, su vida corra peligro. ¿Realmente la Constitución de nuestro país impediría que se tomen acciones médicas con relación a este punto? Yo entiendo que no es inconstitucional. Sobre este tema del aborto o interrupción del embarazo, porque nadie está planteando, y cuando se plantean las 3 causales, no es el aborto indiscriminado por cualquier razón. Se está especificando en los factores causales de esa situación, ¿no? En la que la mujer se puede verse y acudir a la interrupción del aborto. Entonces, yo decía que hay mucha hipocresía y doble moral en el fondo de todo esto, porque este es un problema de salud pública. Esto trasciende a la visión de un sector o de otro, sea conservador o liberal, porque en el fondo de todo esto, ¿quiénes están de por medio? ¿Quiénes son las víctimas de esos abortos clandestinos que se dan en clínicas? Son los pobres. Son los pobres. Son los pobres. Ahora, cuando se discute y se lleva eso a los niveles de que ha estancado la aprobación del Código Penal, y el presidente en 2 ocasiones ha observado dicho código por las 3 causales, defendiendo, cosa que nosotros defendemos también, porque entendemos que no es inconstitucional, porque se habla del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, perfecto, pero la mujer tiene derecho a la vida, y cuando hablamos del derecho a la vida, es un derecho integral, es un derecho fundamental que abarca a todo, y lo que está de por medio en una situación dada, donde una mujer, o está la vida de ella, o el desarrollo de un feto, que por diferentes factores, es en el caso donde esté en peligro la vida de la mujer, o que sea producto de un incesto o de una violación. También el derecho a la dignidad es un derecho fundamental, el derecho a la integridad moral, a la integridad física, a la integridad psíquica. Es decir, muchos plantean que aquí lo que hay es un choque de derechos, porque no se puede hablar categóricamente, porque ningún derecho como tal es absoluto. Hay situaciones concretas que... ¿Pero qué limita que se tenga, creo que de manera extraordinaria en la última ocasión que se debatió esto en la Cámara de Diputados hubo una exposición formal de las diferentes visiones? Hace mucho que no veíamos algo así en el Congreso, pero ¿qué limita que se sienten a discutirlo formalmente, que haya una votación con un argumento de fondo donde la sociedad quede satisfecha de que realmente
se votó conforme lo que se piensa y no conforme van las olas, que es la percepción que ha tenido la ciudadanía de un lado y de otro. Pero ¿no? es que no se está evaluando en función de la pertinencia o no de la aprobación, porque en muchos países se ha aprobado eso y muchas legislaciones, y acuerdos y tratados internacionales lo contemplan, de instituciones donde nosotros somos signatarios. Ahora, ustedes saben lo que está de por medio ahí. La pregunta que habría que hacer es ¿por qué están bloqueando la aprobación del... Intereses, hay intereses. Lo otro, el código completo. El código penal. O sea, el código la penal. pregunta que yo me hago es ¿por qué están bloqueando el código penal? Porque fíjate bien que eso es el jabón en el sancocho. Tú tienes el sancocho, tú metes eso y bloqueas todo. Ya se ha hablado claramente, separemos los temas, discutamos la parte, pero eso lo que está bloqueando es todo el código penal. Cristóbal. Sí, mira lo que pasa. Nos quedan 5 minutos. Yo creo que, primero, no creo que sea contrario a la Constitución la despenalización del aborto cuando hay violación, cuando hay riesgos de malformación congénita incompatible por la vida o cuando está en riesgo la vida de la mujer como consecuencia del embarazo. Yo pienso que en esas circunstancias debe ser la mujer, sobre todo, la que tenga la potestad para decidir si lleva a término o no el embarazo. Eso es lo que pienso. Creo que obligar a una mujer violada a llevar a término el embarazo que resultó de la violación es considerarla como una máquina de reproducción de la especie. Y eso es incompatible con la noción de dignidad humana, a mi juicio. Y por razones de formación profesional y convicciones filosóficas, es decir, por las mismas razones por las que David tiene la posición contraria, yo pienso que, yo voy más lejos, yo pienso que mientras no haya un feto que pueda sobrevivir autónomamente fuera del vientre de la madre, que es lo que técnicamente se conoce como un feto viable. No debería haber prohibición para la suspensión del embarazo. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha mantenido trabada la discusión? Yo pienso que hay por supuesto cuestiones de intereses políticos, hay grupos importantes de presión que han mantenido este es un tema que divide mucho, que genera muchas pasiones, sobre el cual es difícil, no en República Dominicana, en cualquier sociedad, tener una discusión racional, basada en argumentos. Lo que sí quiero subrayar es que no hay incompatibilidad con la Constitución en levantar la despenalización por las causales por las cuales los grupos de mujeres y los grupos feministas están llevando a cabo su lucha. Bueno, evidentemente estos son solo algunos ejemplos de los temas que pudiéramos discutir aquí sobre la relevancia que puede tener la Constitución y su aplicación en nuestro país. Ustedes han desnudado la realidad dominicana con relación a este tema y han hablado mucho de la debilidad institucional y cómo eso afecta el que se pueda o no aplicar todo lo que dice la Constitución de la República. De manera breve y a manera de conclusión, me gustaría que me dijeran si hay posibilidades de salir de este atolladero. ¿Qué podemos hacer para salir de esta situación así? No es fácil de pronosticar una salida. Un minutito cada uno. Porque el fenómeno sociopolítico puede tomar los cauces que uno menos imagine. Ahora, en la medida en que el sistema deje de beneficiar a la mayoría, porque beneficia a la mayoría la corrupción, eso lo sostengo yo, y comienza a perjudicar a un grupo cada vez más creciente, que hasta ahora es la clase media, pero que puede llegar a otros estamentos, en esa misma medida el sistema va a colapsar, va a entrar en crisis y va a colapsar. La fragilidad institucional, que ya hemos dicho, es el fondo de muchos de los problemas de que adolece la República Dominicana. Pero no podemos ser pesimistas. Y vemos cómo hay una conciencia ciudadana, hay un empoderamiento de la ciudadanía que puede coadyuvar o forzar a los sectores dominantes, a la clase política, a variar el curso de lo que es
la situación que se vive en la sociedad dominicana. Y yo creo que esa presión va a crecer, porque hay un descreimiento de la ciudadanía con relación al sistema. Y de no hacerlo, eso pudiera colapsar y convertirse ese cáncer, hacer metástasis en toda la sociedad y haber un derrumbamiento de las instituciones. Y ahí es que está el peligro. De manera que yo pienso que todavía hay esperanza y no podemos ser tan pesimistas. Pero la sociedad tiene que permanecer activa, protagónica en ese proceso de presión, de lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el incumplimiento de las leyes, es decir, contra la falta de institucionalidad en República Dominicana. Cristóbal. Mira, yo pienso que la realidad es mucho más pedagógica que todo lo que uno se pueda imaginar. Y la realidad lo que ha dicho es, en todos los países de nuestro entorno, que las situaciones que nosotros estamos viendo que suceden en nuestro país son insostenibles en el tiempo. Sí. Eso es como así, son insostenibles en el tiempo. O el sistema colapsa o se transforma, no hay alternativa, no hay puntos medios. O el sistema colapsa o se transforma. Yo creo que esto se va a transformar a mejor. Yo no tengo la menor duda de que al final nosotros lograremos como sociedad encauzarnos por un rumbo de más institucionalidad, de más democracia, de más sintonía entre las necesidades ciudadanas y las obligaciones de la política. Bueno, pues queremos agradecerles a los tres el que nos hayan acompañado en esta jornada especial. Cristóbal Rodríguez, doctor en Derecho Constitucional, al abogado Antonio Medina Calcaño, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al filósofo David Álvarez, que es el vicerrector del campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este diálogo sirva para enriquecer el debate sobre la Constitución de nuestra República Dominicana y el respeto a lo que en ella se establece.